Bien, continuamos con la parte 2 de la clase relacionada con la matriz de riesgo. Y a continuación yo les voy a presentar un modelo de cómo se elabora una matriz de riesgo. Es un modelo en Excel que nos va a permitir hacer como que un mapa de calor con valores relacionados con el riesgo en un proceso. Los riesgos se aplican a un proceso. Puede ser a un área o puede ser a un área específica o puede ser a un área administrativa, un área financiera, es decir, un área específica de la empresa. Eh, y luego se consolida toda esa matriz de riesgo en lo que se conoce riesgo empresarial. Bien, entonces acá vemos, en verde vemos lo que el contexto, cada área, cada empresa, perdón, es un contexto diferente, tiene unas particularidades, tiene unos eventos, unos riesgos diferentes. Entonces, y dentro de ella también hay unas áreas específicas que son más riesgosas que otras. Entonces, hay que establecer el contexto. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar el evento de riesgo. Identificar el evento de riesgo, lo que puede generar riesgo, la amenaza. La amenaza. ¿Para qué? Para buscar y describir el evento adverso. Hay que identificarlo. ¿Eh? Y identificarlo es describir cuál es, dónde está, ya lo localizamos, bueno, vamos a describirlo. Segunda parte, analizar el evento, analizarlo, el riesgo ya lo tenemos identificado, entonces hay que analizarlo y definir la probabilidad e impacto. ¿Cómo puede impactar? Eh, Tercer paso, evaluar el riesgo. ¿Eh? Ya lo tenemos identificado, analizado y lo evaluamos. Ya al evaluarlo tenemos que calificar el nivel de riesgo, si es alto, mediano o de bajo impacto. Y bueno, y por último el tratamiento, pero con relación al tratamiento, acá ustedes van a ver al final que eso lo voy a dejar en blanco porque ustedes me van a hacer una actividad eh, particular para la próxima clase. Entonces, el tratamiento ya tiene que ver con las acciones a seguir para mitigar el riesgo, bien sea para eliminarlo o para mitigarlo o para tolerarlo a un bajo nivel, etcétera. Y bueno, entonces aquí donde, bueno, en los procesos, subprocesos, actividades, áreas del evento adverso identificado y del evento adverso analizado. Entonces, ¿dónde se realiza en la matriz de riesgo? ¿A quién se le realiza? A los procesos de ventas, de compras, contables, de cartera, es decir, todos los procesos, subprocesos, actividades, tareas del evento analizado. Bien, entonces pasemos a la siguiente hoja. Se llama identificación y cuantificación del riesgo. Bien, bueno, aquí identificamos, por ejemplo, un proceso, hay que identificar un proceso, ya, aquí en el ejemplo que ustedes ven, este es un riesgo administrativo, digamos, que tiene unas implicaciones, lo denominamos así, remesa de dinero de la bóveda del banco a la transportadora. Entonces vamos a ver, vamos a describir, a analizar eso. Bueno, este es un proceso que ocurre cuando en los bancos, en las entidades financieras, se requiere transportar dinero de un lugar a otro, bien sea de agencia a otra, etcétera. Transportar dinero genera riesgo.
Entonces, ese proceso de transporte de remesas de dinero de un lugar a otro, hay que utilizar una transportadora de valores. Entonces, repito, genera riesgo ese proceso. Bueno, entonces, ¿cuáles son las etapas? Miren, en este proceso tiene las siguientes etapas. Primera etapa, apertura de la bóveda para sacar el dinero. O sea que para poder sacar el dinero hay que abrir la bóveda donde está el dinero depositado en los bancos. Bien. ¿Qué evento adverso puede pasar allí? Que haya un bloqueo de la bóveda, es decir, eso trabaja con unas contraseñas y pues, ¿qué tal que se bloquee la bóveda? Entonces es un evento adverso. ¿Cuál sería la causa? Hombre, inexperiencia de uno de los encargados. Puede ser un empleado que es primerizo, novato, digámoslo así, o no tiene la experiencia y bloqueó la bóveda. ¿Qué consecuencias genera eso? Bueno, que se pierde la remesa con el consecuente costo de transporte. Es decir, se pierde el envío de dinero porque un bloqueo de una bóveda, imagínense ustedes, eso implica perder, digamos que un día o medio día, y las empresas de transportes no van a perder el día, ellos se mueven con base a, ellos ganan dinero con base a la movilidad. Bien, entonces, hasta ahí analizamos, ya esta etapa la vamos a analizar posteriormente. Entonces, segunda etapa, recuento del dinero. Es decir, bueno, se abrió la bóveda y vamos a hacer un recuento del dinero que vamos a enviar a otro punto, que el banco va a enviar a otro punto, a otra agencia o a otra sucursal. Listo, esa es la segunda etapa, recuento del dinero. ¿Cuál sería el evento adverso? Encontrar faltantes o billetes falsos. Ese podría ser un evento adverso. Bien, ¿cuál sería la causa? Bueno, errores en ventanilla. Si encontramos un billete que es falso, puede ser, es error del que está en la ventanilla del banco, es decir, el que recibe las transacciones, las consignaciones, etc. Entonces, esa sería una causa. La consecuencia, se tiene que crear un pendiente de pago del trabajador que está en la ventanilla, del trabajador de ventanilla. Claro, porque ellos son responsables por cualquier faltante o billete falso que les metan. Bien. Siguiente etapa. Precintado y embolsado del dinero. Es decir, una vez contado el dinero, hay que meterlo en las bolsas, en los paquetes y hacerle un empaquetamiento, un precintado, encintarlo, digámoslo así. Bueno, ¿cuál sería el evento adverso aquí? Errar la cantidad de dinero. Es decir, que se erre en cuanto al dinero que realmente se va a mandar. Se va a mandar 10 millones, 15 millones, etc. Bien, causa distracción del encargado, porque para ello tiene que estar muy concentrado el encargado o los encargados digamos que en el depósito del dinero en las bolsas respectivas. Bien. La consecuencia, probabilidad de pérdida de dinero y dificultades para el cierre del día. Entonces, como ellos hacen unos conteos diarios, unos cierres diarios de caja, pues entonces hay probabilidad de que el dinero se pierda por distracción del encargado. Y pues ya dificultades para el cierre de operaciones del día. Los bancos son los que hacen el conteo, o bueno, ellos hacen necesariamente todos los días, hacen un conteo del dinero en caja. Bien. Siguiente etapa,
entrega del dinero. Entrega del dinero. Bueno, ya después de haber estado en la bolsa, o de tener el dinero en la bolsa y ya precintado, se entrega el dinero a la transportadora. Bueno, entonces, ¿cuál sería el evento adverso aquí? Riesgo de asalto. El riesgo de asalto, ustedes saben que las transportadoras de dinero, de valores, están expuestas en el transcurso de la salida del dinero del banco hasta el otro punto, bien sea en otra ciudad, en otra agencia, dentro de la misma ciudad, etcétera. Están expuestas esas empresas transportadoras a un asalto. Bien, causa. Puede ser que, y se ha sucedido, que hay dentro del banco alguien que es un mal trabajador, un bandido, y está informando de todos los movimientos a un grupo de delincuentes que están afuera. Bien, y las consecuencias del riesgo legal y de reputación por parte del banco, porque a ellos, por ejemplo, la verdad, no les conviene una exposición pública donde pues se haga público el robo de dinero en una empresa. Bien, vamos a la siguiente etapa. Fíjense, miren todas las etapas que lleva este proceso o actividad. Retiro contable del dinero. Ya en la contabilidad, por ejemplo, un error puede ser error contable o la cuenta contable. Un error en la cuenta contable o en la imputación contable. Entonces, también puede ser distracción o inexperiencia de contabilidad, del personal de contabilidad. Y las consecuencias serían demora al cierre de la oficina. Eso implica ya más trabajo para contabilidad cuando se dan cuenta de errores. Bueno, miremos la siguiente tabla. La probabilidad, tabla de probabilidades. Entonces, aquí hemos asignado las siguientes probabilidades. Por ejemplo, un suceso frecuente puede ser aquel que ocurra una vez por semana. Un suceso moderado es aquel que ocurre una vez por mes. Un suceso ocasional es aquel que ocurre una vez por semestre. Un suceso remoto es aquel que ocurre una vez por año. Y un suceso improbable, imagínense, cada 10 años. Entonces, esas son las probabilidades. Y evaluemos también acá el impacto. El impacto, veamos. Cuando el impacto es catastrófico, de suceder, las consecuencias sería catastrófico. Es decir, de suceder el hecho, el impacto sería gravísimo. Cuando un suceso es mayor, cuando el impacto es mayor, de suceder el hecho, tendría altas consecuencias sobre la entidad. Cuando es moderado, de presentarse el hecho, tendría medianas consecuencias sobre la entidad o el área. Cuando es menor, el impacto, de suceder, habría un bajo impacto sobre la entidad o área. Y cuando es insignificante, si llegara a presentarse su impacto, sería mínimo. Entonces, fíjense ustedes, ya aquí tenemos categorizado la probabilidad y el impacto. Bien, pasemos entonces acá donde yo me había detenido, acá, en el análisis, porque es que tanto la probabilidad como el impacto hay que cuantificarlo. Entonces, por ejemplo, en una escala de 1 a 5, ¿qué probabilidad de ocurrencia, qué probabilidad de ocurrencia del evento que, por ejemplo, se bloquee la bóveda? Entonces, aquí ustedes ven, yo le puse la probabilidad de 3.
Ok. La probabilidad de 3. O sea, esta, que es ocasional, una vez por semestre. Ok. ¿Y cuál sería el impacto? El impacto. El impacto sería 2. Ya lo vimos acá. El impacto sería 2. Vamos a ver ese 2 qué significa en el impacto. 2 significa que es menor. O sea, de suceder, habría un bajo impacto sobre la entidad o el área. ¿Ok? Sí, al hacer el análisis uno pues dice, no, está bien, se bloqueó la bóveda. ¿Qué generó? Hombre, que se perdió el transporte y la empresa transportadora cobró 500.000 o 1.000.000 de pesos, por decir algo, no sé, un valor. Entonces, por eso el impacto se califica de esa manera. 2. Ok, entonces fíjense, así se van poniéndole, asignándole valores a la probabilidad y al impacto, pero ustedes deben analizar lo que significa cada medida. Por ejemplo, veamos, no lo vamos a ver todo porque ya esto va a ser parte de estudio por parte de los alumnos. Por ejemplo, veamos este. Veamos el último. El último. El último tiene que ver con el evento errar la cantidad o la cuenta contable. Bueno, ese es un error contable. Ese es un error contable. La probabilidad es 2. Significa que que es un caso remoto, que puede ser una vez por año, por decir algo, en esa empresa. Y repito, aquí esto tiene que ser analizado en contexto. Si nosotros vemos que hay muchas equivocaciones en la parte contable, entonces ya no sería 2. Ya no sería 2, ya podría ser ocasional. Podría ser ocasional. Bien. ¿Y cómo uno le califica eso? De acuerdo a los hechos que han sucedido. Cuando uno hace las pruebas de cumplimiento, se da cuenta de que cada rato hay errores contables con relación a ese proceso, a esa etapa cuando se cuenta el dinero cuando se manda dinero en remesas en transportadoras a otras oficinas, a otras sucursales. Y el impacto es 1. El impacto es 1. Bueno, entonces miren esto que veamos, impacto 1, aquí, es insignificante. Si llegara a presentarse, su impacto sería mínimo. Sí, porque los errores contables se corrigen en la contabilidad cuando hay auditorías internas o auditorías externas, sobre todo internas, porque ella sí detecta todos estos errores. Bien, entonces, en esta hoja ya podemos entender el proceso de identificación y cuantificación de sucesos o eventos adversos en este solo proceso de envío de dinero de la bóveda del banco a la transportadora, es decir, sacarle el dinero de la bóveda del banco y dejarlo en la transportadora, en el vehículo de la transportadora. Bien, pasemos a la siguiente hoja en Excel, que la hemos denominado
identificación del riesgo. Bueno, ¿qué viene? Ok. Aquí está. Aquí es la misma hoja, pero acá ya hacemos la evaluación. Por ejemplo, hemos calificado 6 esta evaluación de este evento cuando se pierde la remesa con el consecuente costo de transporte de 6. 6 significa 3 por 2. 3 por 2. Aquí ustedes ven el cálculo automático G5 por H5. Y así sucesivamente con nosotros. La evaluación es 6, en el segundo evento es 8, suceso es 8, en el siguiente es 8, en el tercero, en el cuarto es, en el cuarto es 15 y en el último es 2. Listo. ¿Y eso se ve dónde? ¿Dónde se ve reflejado esa evaluación? Aquí, en la matriz. Miren que él automáticamente, veamos, aquí está, se trae la misma. Aquí están las categorías R1, riesgo 1, riesgo 2, riesgo 3, riesgo 4, etc. El evento adverso, bloqueo de bóveda, es un riesgo 1. Es un riesgo 1. Aquí está. Pero si ustedes ven, ese es el riesgo 1. Ese es el riesgo 1 identificado. ¿Ah? Pero si ustedes ven en la matriz, está en color amarillo. ¿Qué significa? Que ese riesgo es medio. Es decir, ese riesgo es medio. Miren que esta matriz, tiene 2 ejes. Por un lado el impacto y por otro lado la probabilidad en una escala de 1 a 5. Miren. ¿Sí? De 1 a 5. 3 por 2 igual 6. O sea que R1 está aquí. Está en color amarillo. Riesgo medio. Lo que está en riesgo bajo está en color verde. Solamente el riesgo 5 está en ese color. El riesgo 5, que es errar la cantidad o la cuenta contable. Y encontramos el riesgo 4 en color rojo. Este sí es un riesgo alto. Este es un riesgo alto. El riesgo 4 es el riesgo de asalto. El riesgo de asalto, miren. El impacto es grande porque se puede perder todo el dinero. Ok, entonces fíjense, esa es la matriz de identificación, análisis y evaluación de riesgo. Ya lo que toca aquí es el tratamiento. Por ejemplo, con relación al bloqueo de bóvedas hay que tomar una acción, hay que tomar una decisión. Bloqueo de bóvedas es una persona que no está capacitada para entrenar, para hacer eso. O sea, se toma la decisión de quitarlo de ahí y trasladarlo para otra parte. Acciones. Bueno, la contraseña tiene que estar con, digamos que no, estar protegida y que no sea, digamos que tenga unas características alfanuméricas, etcétera. Bueno, una cantidad de acciones y los indicadores ya es medir si las acciones están cumpliendo para mitigar el riesgo. Entonces, aquí están, por ejemplo, encontrar faltantes o dinero falso, o billetes falsos, perdón. Entonces la decisión es, el cajero es muy reiterativo, le están metiendo mucho dinero falso, hay que capacitarlo. Entonces es una decisión y se toman acciones y se miden los indicadores posteriormente. Entonces fíjense, esto de las acciones lo ven aquí, acá, en esta siguiente hoja. Acá la pueden ver también. Ok. Entonces, eso es lo que se conoce como matriz de riesgo. Entonces les voy a dejar esta hoja en Excel, este archivo en Excel para que ustedes me hagan la siguiente actividad. Yo les voy a dejar la siguiente actividad. Los alumnos que yo designe, bueno, yo evalúo ahora si son todos o algunos, no sé, ya me toca evaluar ahora más adelante.
me hacen la siguiente actividad. Me van a llenar la matriz con un proceso contable, por ejemplo, un proceso financiero, por ejemplo, la conciliación bancaria, por ejemplo, el recaudo de cartera, por ejemplo, el proceso de ventas que vimos en la parte 1. Es decir, tantos procesos que hay internamente, ustedes me van le van a hacer una matriz de riesgo. Por ejemplo, las declaraciones tributarias. Es decir, procesos hay muchos dentro de la parte contable y financiera de una empresa. Entonces, ya por el grupo de WhatsApp yo les digo quiénes son y cuáles son los procesos al cual le van a hacer la matriz de riesgo. Es decir, la matriz de riesgo, y nos lo van a mostrar en un video. Esta actividad, como requiere de pensarla, analizarla muy bien, pues ya se las voy a dejar para que me la entreguen el, el yo diría que esta semana, puede ser el lunes, es decir, ya o mañana martes en la hora de, perdón, en la clase que vamos a tener la próxima clase, pues ustedes van a trabajar eso, le van a dedicar la clase a hacer el ejercicio, esta actividad. Ok, bueno, eso ha sido todo por hoy. Un gusto saludarlos y que pasen bien. Hasta luego.